Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Como habíamos prometido, estamos aquí con la segunda parte de los 10 pasos, que en realidad van a terminar siendo 11, para escoger el mejor aceite de motor. En la primera parte habíamos determinado que con solo llegar hasta aquí, ya teníamos la certeza de poder hacer una muy buena elección en cuanto a qué aceite usar en nuestro motor, en nuestro caso particular. Luego nos extendimos, seguimos, pensando en que mucha gente podía querer afinar aún más esa selección, o que habemos muchos que simplemente por el afán de conocimiento estaríamos interesados en saber algo más. Continuemos entonces. No debería ser necesario hablar mucho acerca de la importancia de la función que cumple el filtro en prolongar la vida útil del aceite dentro del motor y por tanto la vida útil del motor mismo. Eso lo hace atrapando residuos de carbón y partículas metálicas y cualquier contaminante que haya circulando con el aceite. Sin embargo, también debemos tener cuidado al escoger el filtro de aceite, hacerlo por el de mejor calidad posible, y un buen filtro, además de tener un buen elemento filtrante, que es el que hace la función principal, debe tener al menos 2 válvulas, una de alivio que permita desviar el flujo de aceite para que continúe lubricando el motor, aun cuando el elemento filtrante se sature, se tape, y una válvula antirretorno que no permita que el aceite que ya llenó durante la operación del motor, el filtro, se salga del mismo mientras el motor está apagado, de manera que al volver a encender el motor nos ahorramos, digamos, el tiempo y el esfuerzo que tomaría llenar el filtro de nuevo, con lo que el aceite puede cumplir su función de lubricación en sitios apartados del motor mucho más rápidamente. Y finalmente, una parte que quizás no le hacemos mucho caso, pero en ciertas circunstancias puede ser la más importante del filtro, es el empaque, la empacadura que hace el sello entre el filtro o la tapa en los nuevos que son de cartucho contra el motor, puesto que una fuga masiva de aceite puede causar una falla catastrófica del motor por falta de lubricación o, dependiendo de las circunstancias, hasta un incendio, cosa que he visto ya en más de una oportunidad. Luego debemos considerar ajustar los intervalos de cambio de aceite en función de las condiciones de uso. Sabemos, ya discutimos con bastante detalle, que las condiciones de uso severas más comunes que afectan la vida útil del aceite son los arranques frecuentes, los largos periodos en mínimos, las colas, trancones, atascos, como lo llamemos, y los frecuentes recorridos cortos. A eso deberíamos sumar también condiciones adicionales, como por ejemplo, en el caso nuestro de Venezuela, el alto contenido de azufre en los combustibles, tanto la gasolina y el diésel, que sabemos que acortan drásticamente la vida útil del aceite y hace que en muchos casos debamos acortar los periodos de cambio con respecto a lo que dice el fabricante. En cualquier caso, para revisar las condiciones severas de uso y los cambios en los periodos, en los intervalos de cambio de aceite que recomienda el fabricante, lo mejor es revisar el manual de propietario y buscar el capítulo de condiciones severas y cruzar esa información con las condiciones de uso que le damos a nuestro carro, la forma en que nosotros lo usamos. Mezclar aceites. Yo no sé por qué con tanta frecuencia me consultan respecto al tema de mezclar aceite de motor y qué consecuencias puede tener. Eso lo podemos ver de varias formas. Traté de separarlas aquí. Una forma que lo podemos ver es qué pasa, o si podemos o no podemos mezclar aceite de diferente viscosidad. Para verlo de forma más sencilla, vamos ahorita a no olvidarnos tanto de los monogrados. Vamos a pensar que mezclamos, no sé, aceite SAE 30 con aceite SAE 20. Echamos un chorro de aceite SAE 30 en un poco de aceite en un motor que tiene aceite SAE 20, pues la viscosidad tenderá a subir en función de la proporción de la mezcla. Lo mismo lo contrario, si tenemos SAE 30, agregamos SAE 20, va a intentar bajar. Si nos lo imaginamos con multigrados, que es lo que deberíamos usar, pues por lo que estuve leyendo, pude averiguar, va a ocurrir lo mismo, solamente que en cada una de las viscosidades. Supongamos, mezclamos un 5W30 con un 10W40, la viscosidad final va a estar en algún punto entre 5 y 10 W y entre 30 y 40
en alta temperatura. Digamos que es un tema de los rangos de viscosidad y de las proporciones en que se mezcle. En cuanto a mezclar sintético con mineral, pues bueno, si se supone que los semisintéticos, en muchos casos, son una mezcla de sintético y mineral, pues obviamente no hay ningún problema. Lo que me trae al punto de que continuamente también vemos la recomendación de que para cambiar de sintético a mineral en un motor o de mineral a sintético, lo que sea, primero hacer un lavado motor. ¿Un lavado motor para qué? Si mezclarlo no tiene ninguna consecuencia. Y lo que va a quedar de todas maneras es una cantidad muy pequeña. Eso es una pérdida de dinero. No sé si lo dicen para vender más o para cobrar de servicio. Pues no, ¿de qué cambiar? Quiere subir, por ejemplo, de mineral a sintético o bajar de sintético a mineral, como quiera, haga su cambio de aceite normalmente y listo. En cuanto a cambiar aceite de diferentes marcas, tenemos que tener presente que todas las marcas hacen pruebas y hacen su mejor esfuerzo porque no haya ningún problema al mezclar aceite. Sus productos con los de la competencia, con otros, no sé qué, se busca que haya la mayor compatibilidad posible. Sin embargo, siempre queda la duda, existe la aprehensión de que haya alguna incompatibilidad, sobre todo en los paquetes de aditivos. Por eso, a pesar de lo que acabo de decir, que no debe haber ningún problema, es mejor, no sé, yo no lo haría, a menos que sea un caso de emergencia, en caso de absoluta necesidad. Es el único caso que quizás habría que buscar de evitar, y por lo que ya dije, aunque no debería ser. Veamos ahora una variedad de consideraciones adicionales que debemos tomar en cuenta una vez que hemos seguido, digamos, todos estos pasos y hemos definido ya qué aceite es el que es idóneo para usar en nuestro carro en cuanto a viscosidad, especificación de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno, por ejemplo, es el precio. Si ya dimos con la especificación exacta del aceite que queremos, sabemos la viscosidad, qué grado de calidad, todas las demás características, y entre marcas reconocidas, por supuesto, vemos que dos satisfacen perfectamente lo que queremos y una es un poco más económica que la otra, pues lo que tiene sentido es comprar la más barata. Así que revisar precios es parte del proceso de escoger el mejor aceite de motor. Igual ocurre, por ejemplo, con el TBN. Ya definimos todas las demás características, pero entre dos aceites, digamos, análogos, satisfacen lo que queremos. Y estamos, por ejemplo, en un país como Venezuela, en que el contenido de azufre es muy alto, y uno de estos dos aceites tiene un TBN más alto que el otro, pues nos iríamos por él, porque tiene mayor capacidad de combatir los ácidos que tenderían a formarse en el compartimiento del motor, en el cárter del motor, como consecuencia del alto contenido de azufre. Igual ocurre, por ejemplo, con el contenido de zinc, con el ZDDP, perdón. Los que tenemos carros más viejos, digamos clásicos, con taquetes planos que están sometidos a mucha fricción, como con los lubricantes más nuevos, buscando proteger los catalizadores, se ha bajado el contenido de zinc, nos podría interesar de repente buscar un aceite con un contenido de zinc más alto y proteger ese tipo de piezas en nuestros carritos, digamos, más antiguos. Y por supuesto, lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo, hay que tener mucho cuidado de seleccionar solamente, digamos, marcas reconocidas de reputación que conocemos muy bien, y ante la posibilidad de la adulteración del producto o de la venta de copias de productos de imitación, seleccionar muy bien el lugar donde lo compramos, es decir, a lugares de prestigio, lugares que nos den confianza, que nos están vendiendo el producto que realmente queremos adquirir. Una cosa importante también que vemos con frecuencia es la gente que dice, yo me va muy bien con X o Y aceite, no, yo uso el aceite tal porque lo he usado montones de veces y me va estupendamente bien con él. La verdad yo no sé cómo Carrizo lo saben. La diferencia entre un aceite y otro es muy difícil, por no decir que imposible de determinar, solamente con usarlo 1, 2, 3, 4, 10 veces. Digamos, por ejemplo, que el aceite A ofrece una protección antidesgaste 20% menor que el aceite B. Yo puedo usar el aceite A durante mucho tiempo y si el motor iba a durar, por decir algo, 5 años, ese 20% se va a reducir. Significa que el aceite de motor se va a reducir a 4 años, en un 20% solamente. Quiere decir que durante 4 años yo puedo estar jurando que el aceite es mejor que el otro y resulta que no es así. Por tanto, la forma
de saber cómo vamos con el aceite que elegimos, y esto no aplica para la mayoría de nosotros, aplicaría en realidad para los que gerencian o son dueños de flotillas de muchas unidades, es recurrir a pruebas de laboratorio, en el que se toma una muestra de aceite usado y ver con pruebas de laboratorio cómo se está comportando el aceite en el tiempo a medida que transcurre el kilometraje y si está logrando satisfacer nuestras necesidades. El laboratorio puede ver cómo va la viscosidad, si está aumentado, ha disminuido, en qué grado lo ha hecho, si todavía a nivel de viscosidad presta la protección que queremos, en base a los elementos de desgaste y los contaminantes que contiene. Podemos ver tanto la degradación del aceite como qué piezas se están desgastando. Por ejemplo, si hay un contenido alto de cromo, mayor del esperado, podemos pensar que ese cromo viene del desgaste de los anillos de motor. El aluminio puede venir de componentes como casco de bomba o, por ejemplo, cojinetes, arandelas de empuje y así. Entonces, para saber cómo vamos con el aceite, las pruebas de laboratorio pienso que es el único camino real, y como no es práctico para la mayoría de nosotros, pues lo mejor que podemos hacer es navegar por instrumentos, elegir en base a especificaciones, a todo esto que hemos dicho, y por supuesto tener mucho cuidado en la selección de la marca y el lugar donde compramos para estar relativamente tranquilos, ya que no tenemos este recurso. El punto adicional lo puse en otro color, porque creo que una vez que termine de empaparme más en el tema y lo domine mejor, puede ser tema de otro video, es ver en el SDS, que ya describimos lo que era en videos anteriores, es decir, la hoja de seguridad del aceite que escojamos, vamos a ver los componentes y vamos a ver el número CAS. CAS viene del Chemical Abstract Service, es un servicio que tiene un registro de millones de sustancias químicas clasificadas cuidadosamente, y a cada una se le asigna un número como el que van a ver aquí, que tiene un esquema, una estructura estandarizada para determinarlo. Como los fabricantes normalmente no nos dicen, ya decía antes, por ejemplo, con un semisintético era prácticamente imposible saber el porcentaje de PAO. Si vemos en la hoja de seguridad del aceite que queremos usar un número CAS que corresponde a un componente que nos dice que puede ser un PAO, sí podríamos dar con él. Habría que calificar, investigar los CAS correspondientes, es un trabajo que tengo, una asignatura que tengo pendiente, y hacer un listado para ver si se puede cruzar lo que vemos en los SDS y tener una mejor idea de la composición del aceite. Y bueno, vamos a cerrar con algo que después de que lo diga va a parecer muy evidente, pero es que aunque seguramente todos tenemos nuestras marcas favoritas, seguramente hemos llegado a eso, a elegirla en base a percepción subjetiva. Eso puede estar influenciado por lo bien que resuena el nombre en nosotros, porque tienen una campaña de mercadeo muy efectiva, un mercadeo que nos logra llegar, lo bonita que sean las etiquetas, las muchachas que tienen, las modelos que usan son muy bonitas, etcétera. Pues podemos revisar qué fue lo que nos condicionó a llegar hasta ello. Pero es importante considerar que una vez que uno revisa todo esto, es muy probable que no necesariamente terminemos usando la misma marca de aceite, digamos que en todos los carros de la casa o en todos los carros de nuestro entorno. Quiero decir, no necesariamente el aceite que es idóneo para un CJ7 que usamos los fines de semana sea de la misma marca que el aceite del Terios de la esposa o del Fiesta de la tía. Para resumir, no necesariamente con una sola marca vamos a satisfacer todos los requerimientos de los carros que poseemos, de los carros que hay en nuestro entorno, o los carros que atiende de repente un dueño de taller o lo que sea. Como siempre, muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Espero verlos en un próximo video. Chao.